Muy buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Tatiana Torres y mi grupo está conformado por Paula Polo y Andrés Escobar. Y hoy les venimos a hablar sobre algunos instrumentos de evaluación como lo son la entrevista, la autoevaluación y el cuaderno de los estudiantes. En primer lugar, tenemos que la entrevista es una conversación intencionada entre dos personas. Una parte la cual formula preguntas y se denomina entrevistador, y otra parte la cual tiene el nombre de entrevistado, que es el que responde las preguntas. Esto con el fin de hablar sobre un tema específico. En la estructura de una entrevista se incluye la preparación previa de esta, la presentación, el desarrollo de preguntas y respuestas y finalmente el cierre. La finalidad de la entrevista puede variar según su contexto, pero lo más importante es conocer a las personas involucradas, sus opiniones y sus intereses y obtener información sobre temas específicos. La finalidad más completa e importante en el ámbito educativo es la evaluación integral de los estudiantes. Este tipo de evaluación va más allá de lo académico, también se abarcan temas como lo social y lo emocional, permitiendo que el docente tenga una comprensión individual de cada estudiante, y a partir de esta comprensión se puede generar estrategias de enseñanza y tener un apoyo individual de cada estudiante, promoviendo así un desarrollo académico más efectivo. En la entrevista pueden prevalecer distintos criterios dependiendo del objetivo. El primero es el cognitivo, que se enfoca en los conocimientos y en la comprensión del entrevistado sobre un tema. El segundo, el procedimental, que se basa en los métodos y procedimientos que el entrevistado conoce o utiliza. El tercero es el axiológico, que evalúa los valores y principios del entrevistado. Y por último tenemos el actitudinal, que considera las actitudes, comportamientos y predisposiciones del entrevistado hacia ciertos temas o situaciones. La autoevaluación es un proceso reflexivo y sistemático que le permite a un individuo o un grupo evaluar su propio desempeño, logros, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidades en relación a objetivos, criterios y estándares preestablecidos. En la estructura de la autoevaluación tenemos aspectos importantes como son definir los objetivos de la evaluación, delimitar las áreas importantes, determinar los aspectos prácticos, elaborar el cuestionario y analizar los resultados de la autoevaluación. Esto con el fin de mejorar y evaluar las habilidades de los estudiantes. La autoevaluación tiene como finalidad principal el mejoramiento continuo del individuo, grupo u organización. A través de este proceso se busca establecer metas y propósitos, identificar debilidades y fortalezas, fomentar la autoconciencia y la responsabilidad y mejorar la calidad del desempeño. La autoevaluación es un proceso que nos ayuda a identificar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, para buscar una solución que contribuya a la mejora del involucrado. La autoevaluación busca evaluar aspectos del desarrollo profesional e individual. Uno de estos es el cognitivo. Se evalúan los conocimientos, la habilidad y las destrezas adquiridas. Exacto, Paula. Otro aspecto de este es el procedimental, que evalúa cómo se aplican los conocimientos, las habilidades, los procedimientos y las metodologías prácticas. Otro que sigue en esta lista es el axiológico, que evalúa los valores, las actitudes y principios que guían la toma de decisiones y el comportamiento. Finalmente tenemos el aspecto actitudinal, que evalúa la disposición, la motivación y el entusiasmo de los estudiantes para realizar las actividades y adquirir aprendizaje. El cuaderno del estudiante es una herramienta personal y fundamental donde los alumnos registran sus aprendizajes, reflexiones, actividades y tareas académicas. La estructura del cuaderno del estudiante suele variar según las preferencias del profesor o el nivel educativo en el que se encuentra el estudiante, pero se divide en sesión para datos personales, sesión para notas y apuntes, sesión para actividades y trabajo, sesión para evaluación y sesión para reflexión. La finalidad de este instrumento es llevar un registro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Primero, promueve la responsabilidad y la organización. 2.
facilita la comunicación entre docentes y estudiantes y finalmente promueve la metacognición, ya que al llevar un registro de sus apuntes y reflexiones, los propios estudiantes pueden analizar su proceso de aprendizaje. En el cuaderno de los estudiantes prevalecen varios criterios. El primero es el cognitivo, que se enfoca en los conocimientos y la comprensión del estudiante. El segundo, el procedimental, que se basa en el saber hacer, es decir, aplicar los conocimientos en la práctica. El tercero es el axiológico, que se centra en los valores y la ética del estudiante. Y por último tenemos el actitudinal, que involucra las actitudes y los comportamientos del estudiante hacia el camino del aprendizaje. A continuación les presentaremos el material de trabajo que hemos realizado para abordar la temática que seleccionamos, dirigido por los docentes Andrea Escobar, Paula Polo y Tatiana Torres, en la asignatura de lengua castellana. El tema que hemos escogido ha sido la ciencia ficción en las obras literarias, dirigida para grado séptimo. Y el derecho básico de aprendizaje que hemos seleccionado es el número 3, que dice: establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se han producido. En el estándar tenemos como enunciado identificador la literatura. El factor comprendo obras literarias de diferentes géneros, proporcionando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. Como subprocesos tenemos: comprendo elementos constitutivos de obras literarias tales como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósfera, diálogos, escenas, entre otros. El segundo subproceso que escogimos fue: formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo, teniendo en cuenta géneros, temática, época y religión. Decidimos abordar la temática escogida mediante los instrumentos de evaluación asignados. En la parte de la entrevista implementamos un ejercicio donde asumen el rol del periodista, donde entrevistarán a personajes ficticios o inventados por ellos mismos, como científicos, exploradores especiales o incluso extraterrestres. Esto le permitirá desarrollar habilidades de investigación, pensamiento crítico y creatividad mientras exploran los temas de ciencia ficción de manera divertida. En la autoevaluación lo dividimos en 3 partes. En los objetivos de la evaluación buscamos mejorar la comprensión y la apreciación de la ciencia ficción como género literario, identificar las áreas de fortaleza y debilidad en el conocimiento de análisis y obras de ciencia ficción, desarrollar habilidades críticas para evaluar temas, personajes, tramas y elementos de la ciencia ficción en la literatura. En el segundo ítem vemos las áreas relevantes, como la comprensión de elementos distintivos de la ciencia ficción, la habilidad para analizar e interpretar temas y mensajes subyacentes en las obras de la ciencia ficción, una capacidad para identificar y evaluar la calidad de la escritura y un conocimiento de los autores y obras más influyentes. En los aspectos prácticos vemos la frecuencia, donde se realizará una autoevaluación una vez finalice la temática abordada, para tener un seguimiento del progreso. Métodos de lectura activa de la ciencia ficción, donde participarán en grupos de discusión o clubes de lectura, una revisión de análisis creativos y una comparación de obras de referencia. Y por último, la herramienta donde se van a utilizar una lista de verificación o una guía de autoevaluación que incluya preguntas específicas sobre los elementos clave de la ciencia ficción en la literatura. Cabe recalcar que los compartimientos que se le hicieron a cada uno de estos instrumentos se hicieron teniendo en cuenta su estructura. En el instrumento del cuaderno de los estudiantes se divide por sesión de datos personales, sesión de notas y apuntes, sesión de tareas y actividades, sesión para las evaluaciones y sesión para las reflexiones. En el ítem 1 y 2 tenemos sección para datos personales. Se verifica que los datos personales del estudiante estén completos y correctos, y se evalúa si el estudiante incluye información adicional o relevante para contextualizar como la asignatura, el curso y el nombre del docente. O sea, son datos que se tienen que tener en cuenta a la hora de revisar el cuaderno. Tenemos número 2, sección para notas y apuntes. Aquí se evalúan las explicaciones sobre el concepto que da el docente acerca de la ciencia ficción de la literatura y se revisa si se registran
si se registran de manera clara y completa los conceptos claves relacionados con la ciencia ficción, ya que hay muchos estudiantes pues que realmente copian la información dada por el docente de manera incompleta. Y por último, se analiza si se incluyen ejemplos de la literaria y la ciencia ficción durante las explicaciones del docente. Continuando con el ítem 3 y 4, donde se ven la sesión para tareas y actividades, donde se revisa la correcta anotación de las tareas asignadas por el docente acerca del tema que se está dando, y se verifica que cumplan las fechas de entregas y rúbricas de evaluación para cada compromiso. Para la sesión de evaluaciones es un espacio para que los estudiantes registren las notas obtenidas en la actividad realizada acerca de la temática para llevar una evidencia del progreso y tener todo mucho más claro. En el ítem 5, sección para reflexiones, es un espacio para que los estudiantes plasmen en el cuaderno las reflexiones sobre el tema de la ciencia ficción en las obras literarias. Acá se va a evaluar la profundidad de las ideas y opiniones expresadas por los estudiantes, así como su capacidad para relacionar el tema con su propia experiencia y conocimiento. También se analizarán si las reflexiones muestran un pensamiento crítico y una comprensión sólida del género de la ciencia ficción en la literatura. A continuación les vamos a mostrar la prueba estructurada que hemos realizado, con las indicaciones del profesor y el tema escogido por nosotras. La primera pregunta es de complete y dice lo siguiente: completa la siguiente afirmación. La ciencia ficción en las obras literarias permite explorar. Y se encuentra el espacio para que el estudiante escriba su respuesta. La segunda pregunta es de relación de columnas y dice: relaciona las columnas emparejando el autor con su obra correspondiente. En la columna A encontramos los autores y en la columna B las obras. Para el tercer punto, que es de ordenación, tenemos lo siguiente: ordena las siguientes obras literarias de ciencia ficción cronológicamente, desde la más antigua hasta la más reciente. Acá tenemos las obras y su autor, donde ellos deberán organizarlas. Para el cuarto punto, que es asociación en un contexto, tenemos lo siguiente. Se encuentra una tabla donde están los libros, el autor y el tema principal de estas obras. De esto se va a responder una pregunta que dice: ¿cuál de estos temas te resulta más interesante en la ciencia ficción y por qué? Para el quinto punto, que es una pregunta en formato simple, tenemos: ¿qué elemento es fundamental en la construcción de mundos en la ciencia ficción literaria? Para el sexto punto, que es elección de elementos, tenemos la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes características es comúnmente asociada con la ciencia ficción en las obras literarias? Y se encuentran 4 opciones de respuestas. El estudiante deberá escoger la correcta. Cabe resaltar que esta prueba fue diseñada de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, su capacidad para analizar e interpretar, teniendo en cuenta la temática y las obras trabajadas en clase. Muchas gracias.